Hey, ¿qué más, gente? ¿Cómo va? Bueno, como lo dije en el anterior video, como tal, hoy, en el día de hoy de estar grabando esto, ya logré arreglar todos los problemas que tenía con el computador, de grabación, etc. Entonces hoy aproveché que tenía tiempo, que también la universidad me tenía bastante absorbido de tiempo, para grabar muchos videos. Creo que este es como el cuarto o quinto video que grabo hoy. En el anterior video dije que pues ya tenía que cortar porque tenía que ir para clase. Bueno, ya llegué. Y pues, ¿por qué no? Vamos a grabar otro ratico. Entonces, vámonos con una reacción de Dross. Pocos placeres hay en la vida más grandes que el de recibir un paquete de algo que compramos en línea. El ritual es emocionante. Sí, Buscamos un producto, comparamos ofertas, precios, reputación del vendedor importante. y le damos al botón de comprar. En pocas horas, o como mucho al otro día, golpeará un repartidor nuestra puerta diciendo Mercado Libre, trayendo la alegría a nuestro hogar. La alegría de abrir un paquete de aquello que nos autorregalamos. Hay que decir que igual esa satisfacción de comprar en cualquier plataforma, claro, el video es de Mercado Libre, pero es completamente de esta era moderna, llevada del materialismo y del consumismo. Porque, pues sí, como que la satisfacción, la alegría tal llegó, pero pues después, ya listo, lo usamos y uno dice qué buena compra, pero pues a la larga son muchas veces gastos hormiga y materialismo. Mercado Libre, la empresa dirigida por el argentino Marcos Galperín, Yo no sabía que el dueño era un argentino. Sabía que estaba presente en Argentina, en Colombia y en más lugares, pero no sabía que el dueño era argentino. no solo es una de las plataformas de venta online más importantes del mundo, sino que es la más empleada en Latinoamérica. Y ha ganado su reputación y su ritual por brindar esa experiencia tan sencilla y placentera que describí al principio. El de comprar con un clic y recibir en nuestra puerta. Pero no es oro todo lo que reluce. Juepucha. Hoy echaremos un vistazo al lado más oscuro de Mercado Libre para encontrarnos con 7 casos que fueron todo menos experiencias agradables. Por lo rocambolescos, por lo bizarros o por lo horrendos. Prepárate muy bien porque estos son los 7 casos más perturbadores en la historia de Mercado Libre. Vea pues. Número 7. Corría el año 2017. Mauricio Macri era el presidente de Argentina. Para sorpresa de las autoridades, el presidente tenía una cuenta en Mercado Libre, la cual usaba frecuentemente para vender, y no solo eso, sino que al parecer lo que vendía por Mercado Libre era drogas a domicilio. Las compras eran pequeñas y las publicaciones bastante sospechosas. Así que las autoridades policiales hicieron un seguimiento. Y fue así que encontraron que detrás de aquella cuenta, abierta con el número de DNI de Mauricio Macri, no se encontraba el entonces presidente, sino 2 hermanos que tenían montado un lucrativo negocio de delivery de drogas en el partido bonaerense de Merlo. La policía secuestró drogas de laboratorio, semillas alucinógenas y raíz de mimosa, principio activo del LSD, además de balanzas, cápsulas vacías y otros elementos sospechosos. Los hermanos recibían los pedidos desde la plataforma, simulando los productos ofrecidos con nombres sugerentes como bebida energizante, que sutilmente dejaban en claro que el producto era en realidad droga. Para alivio de las autoridades policiales, que se habían sorprendido al vincular al presidente con la venta de drogas, el mismo no tenía nada que ver.
sino que su identidad había sido usurpada por una banda de traficantes de forma bastante estúpida, ya que al usar el DNI del presidente Macri, terminaron por llamar la atención de todas las autoridades. Número 7. Qué bolas. Número 6. Ricardo Barreda fue un asesino múltiple convicto de Argentina. Le dio un pico mal. Ricardo Barreda fue un asesino múltiple convicto de Argentina, cuyo caso conmocionó a la opinión pública no solo de su país, sino de la región a finales del siglo pasado. El odontólogo, agobiado por el maltrato psicológico y el irrespeto que recibía de su familia, en un momento de locura, asesinó a 4 mujeres: su esposa, su suegra y sus 2 hijas. Ay, qué gonorrea las hijas. Él alegó que lo menospreciaban y lo llamaban despectivamente Conchita, insinuando puta. que no era lo suficientemente varonil, por decir poco. Después de Pobre asesinar a las 4 mujeres con su escopeta, Barreda limpió la escena, escondió el arma y salió de la casa. Para crear una suerte de coartada, se fue a un hotel con una amante. Luego, a almorzar O sea, el man hace su fechoría, mata y después se va con la moza. Nada, parce. y hasta almorzar. visitó su propio consultorio. Al regresar a Claro, su para casa, seguir camelando. fingió encontrar a su familia asesinada y llamó a la policía. Sin embargo, Qué coartada su más coartada no convenció a los investigadores y, tras varias contradicciones, Barreda confesó el cuádruple crimen que le valió la cárcel, de donde saldría ya muy mayor para morir no mucho tiempo después. Pero en sus últimos años, Barreda le obsequió sus infames anteojos que lo caracterizaban a una amiga diciéndole: te los regalo porque cuando me muera vas a poder venderlos y va a salir guita. Es un regalo. Acá están todos locos. Llegaron a vender remeras y tazas con mi nombre. ¿A lo bien? De un asesino. Y así hizo la... Pero bueno, no sé por qué pregunto esto. Si al menos, no sé cómo es en otros lugares dentro de Colombia, fuera de Bogotá. Yo solo me limito a Bogotá. Pero en lo personal, me parece ridículo toda la mercancía que se vende, al menos aquí en Bogotá, de Pablo Escobar. Un asesino. O sea, hay camisetas, afiches, lo idolatran como si fuera un héroe. Y es un asesino. Bueno, fue un asesino también. mujer 2 años después de la muerte del asesino múltiple, publicándolos y vendiéndolos en Mercado Libre por una suma que en aquel entonces era bastante cuantiosa, ya que superaban los 100 Parce, qué susto. Me abrieron la puerta y estaba re distraído. $1,000. Número 6. Número 5. Que la situación de violencia en México es grave, especialmente en el norte, es de todos conocida. Ve, no sé que en el norte no. Pero un cliente de Mercado Libre pudo comprobar, tras hacer una compra, lo naturalizada que está la violencia en su ciudad en Guanajuato. A ver. El cliente había comprado un celular, uno que esperaba con ansias como toda compra en línea, contando las horas para que le llegara el paquete. Claro, su celuco nuevo. Ya estaba saboreando el momento de abrir la caja de su nuevo smartphone e instalarle todas las aplicaciones posibles. Así que, cuando su timbre sonó con la famosa frase «Mercado Libre», saltó de la emoción. Recibió sonriendo al repartidor y, ya a solas, se dispuso a abrir la cajita.
¿Será ese el video real? ¿Cuál sería su pavor al encontrar dentro de esa ¿Un ratón cajita por ahí? no el celular por el cual había pagado, Y sino entonces, una poderosa y peligrosa granada de uso militar? ¡ay, marica! El hombre no sabía qué hacer. Abrir un reclamo ante Mercado Libre. ¿Venderla? No. Finalmente optó por la opción más segura: Revenderla. avisar a las autoridades, quienes fueron a su vivienda y la retiraron de forma segura. Según Mercado Libre, se trató de un caso de paquete equivocado, lo cual deja claro que alguien realmente compró una granada en la plataforma y recibió el celular de este otro cliente. ¡Qué gonorrea! Mercado Libre entregando una granada a domicilio. Only in México. Número 5. Número 4. Luis Felipe era un empleado brasileño de una agencia subcontratada por Mercado Libre y trabajaba duro por el sueño de llegar a ser contratado directamente por la empresa, dado que significaría una mayor estabilidad laboral y un mayor ingreso. Claro. Hacía horas extra, más allá de lo que humanamente podía soportar, y sus condiciones de trabajo eran precarias, como en la mayoría de las empresas subcontratadas por la plataforma en Brasil, hecho que ha sido denunciado en innumerables ocasiones. Yo no sabía que habían empresas subcontratadas por Mercado Libre. O sea, no termino de entender cuál es el concepto, pero bueno, X. Pese a todos sus esfuerzos, Luis Felipe fue despedido de la empresa un 19 de febrero ¿Por qué? y sintió que el mundo se derrumbaba sobre él. ¿Por qué echaron al pana? Para más Inri, el encargado que le dio la noticia, le dijo que no se fuera, que siguiera trabajando por ese día hasta completar el turno y que ya mañana no se presentara. ¿Qué Ante dijo? esto, Luis Felipe se acercó a su zona de trabajo donde empaquetaba y, delante de sus compañeros, decidió poner un punto final a su vida Se de una mató. forma que no puedo mencionar aquí. Ush, para que no lo diga Dross. Sus compañeros quedaron horrorizados e interrumpieron las labores para enojo del encargado, quien se acercó al tumulto y les exigió que taparan el cuerpo con una lona y siguieran trabajando, que para eso les pagan, no para mirar. Qué explotador. Tras estar un rato con la lona encima, el cuerpo ¿Seguir trabajando con el cadáver del compañero al lado? Uy, no, Mari. No, parece muy turbio. fue trasladado a otra zona de la área de empaque para que no entorpeciera las labores de los demás Ay, no llamaron a nadie, sino lo pusieron en otro cuarto. Peor. empleados, quienes tuvieron que seguir adelante como si nada hubiera sucedido ante la presencia de un muerto. Horas después, el cuerpo fue retirado por las autoridades. Se le tomó declaración a los testigos ante la molestia del encargado, que le exigía a la policía que intentaran ser rápidos, pues tenían una meta que cumplir, y el turno siguió adelante. Nah. El caso fue denunciado por varias organizaciones gremiales y la actitud de la empresa y del encargado batió todos los récords de inhumanidad posibles. Obvio. Porque si bien es cierto que hay un dicho que dice que, pese a todo, el show debe continuar, este caso fue simplemente aborrecible. Número 4. Número 3. Nair Galarza es una de las convictas más famosas de Argentina. Jamás Y su la había caso oído. fue uno de los más mediáticos que se recuerden en ese país. A ver, ¿por qué? Fue también la mujer más joven en recibir una sentencia de cadena perpetua en la historia criminal del país rioplatense, tras matar de 2 balazos, cuando tenía solo 19 años, a un joven con el que tenía
una relación afectiva. Al novio. Bautizada por la prensa amarillista como el bombón asesino o el ángel asesino, Nah, la bella joven capturó la atención ni que hubiera salido acá en el Cubo. Parce, en serio, yo no sé por qué acá los títulos, por mencionar cualquier periódico, no tengo nada en contra del Cubo, son súper amarillistas. Es que una misma noticia sale con encabezados diferentes, por si algo, entre El Espectador, El Tiempo y el Cubo. Y el más amarillista es el Cubo. Siempre son vainas así amarillistas que llaman el chisme al lector, pero con vainas a veces hasta doble sentido. de todos Humor negro. los medios, pues la gente se preguntaba cómo una chica tan joven y de no mala posición económica había sido capaz de asesinar a sangre fría a su novio con el arma de su padre, quien era policía. Su historia llenó ríos de tinta y se hicieron sobre su caso no solo documentales, sino hasta una película, llamando la atención de muchos la frialdad ¿Qué? ¿Hay una película? Hay que verla. de Nair Galarza en cada una de sus declaraciones. Pero en el año 2020, el caso volvería a ser titular, cuando en Mercado Libre un anónimo, el cual muchos sospechan era alguien al servicio de ella, puso a la venta una confesión en un diario íntimo de la joven asesina. Por dicha confesión se pedían 200,000 pesos argentinos, unos $1.800 al cambio de la fecha en que salió la publicación, pudiendo financiarse la compra del infame manuscrito en varias cuotas. Pues, ok, no estoy diciendo que sea correcto vender ese tipo de vainas. No es tan turbio porque le largues papel, ¿cierto? Pero yo le hubiera sacado copias para venderlo varias veces, ¿no? Hay que ser emprendedor. Hubo algunos indicios de que la mismísima Nair estaba detrás de la venta de esta página y que tenía intenciones de, en caso de concretarse, seguir produciendo memorabilia vinculada a su persona para hacer dinero, lo cual implicaría lucrar con un asesinato brutal por el cual fue condenada a pasar el resto de su vida entre rejas. Quizá muchos se pregunten por qué este caso trepa más alto que el caso de los lentes de Barreda. Sí, porque... El punto es que en la ocasión anterior, la venta de los lentes era para ayudar a una mujer que nada tenía que ver con los asesinatos. En este caso, en cambio, al parecer, se trató de la mismísima asesina intentando lucrar con su crimen. Número 3. Número 2. Hay una frase muy popular entre los otorrinos que dicen a sus pacientes que los oídos solo se deben tocar con la punta de los codos. En otras palabras, lo que quieren decir es que Jamás había escuchado esa frase, la verdad. no deben tocarse absolutamente con nada los oídos. Así de sensibles son estos órganos, cuyo dolor, sabemos, es capaz de producir uno de los más terribles que el ser humano puede soportar, y cuya función apreciamos más que a ninguna otra, quizás solo por debajo de la vista. Cuando en Colombia salieron a la venta por Mercado Libre las gotas Spray Tinidrop, A lo bien, eso fue acá en Colombia, yo jamás escuché de eso. se popularizaron muchísimo entre los usuarios de la plataforma, pues prometían auténticos milagros para la salud. Nada, qué maricada. El problema apareció poco tiempo después. Los usuarios de Tinidrop comenzaron a dejar malas reviews y a afirmar que, luego de usar las gotas, experimentaron síntomas gravísimos como infecciones auditivas, perforaciones de tímpano, Uy, vértigo, alteraciones cardiovasculares, enfermedades cardíacas y problemas neurológicos.
Muchos de los usuarios de Tiny Drop sufrieron daño permanente en órganos vitales como el corazón, los riñones, el hígado y la piel. Y no pocos quedaron sordos de por vida, habiendo algunos casos incluso que llegaron a la muerte. Por meterse algo entre las orejas. El ministro de Salud de Colombia investigó tanto a la plataforma como a quienes fabricaban esas gotas y notaron que no tenían ningún tipo de habilitación, por lo cual procedieron a lanzar una campaña a nivel nacional advirtiendo del peligro de colocarse Tiny Drop en los oídos, obligando a Mercado Libre a retirar todas las publicaciones del producto de su plataforma. Pues en ninguno de los casos como tal el culpable es Mercado Libre, considero yo, directamente. Pero, parce, pues a lo bien somos tan fáciles, la población en general, los humanos, de convencernos con cualquier pendejada, de meternos algo en los oídos. Somos muy pendejos a lo bien. Pero el daño ya estaba hecho y los damnificados eran miles en toda Colombia. Al parecer, la fórmula de Tiny Drop contenía sustancias tóxicas de todo tipo, incluyendo dosis de cianuro y ácido clorhídrico que, según el fabricante, cumplían la función de limpiar al oído de cera. Una auténtica barbaridad que arruinó la vida de muchísimos colombianos al empezar este año 2025 a la fecha de subido este video. Ah, eso es reciente, es de este año. Yo jamás me enteré de eso. Número 2. Parce, es que a lo bien uno se tiene que fijar muy bien que se está metiendo al cuerpo en cualquier parte. Sean unas gotas de los ojos, los oídos, la nariz. Es que uno no se puede meter cualquier pendejada. Número 1. Karen Leylen Oviedo era una mujer argentina de origen mendocino, casada con un hombre llamado Rolando Aquino, quien tenía un hijo. El hijo Mendocino, no sé de dónde es eso. Pero Rolando, pienso es en Rolando Mota. Elías Aquino, Ok, producto de un niño. matrimonio anterior. Ah, caramba. Sin embargo, Karen no estaba feliz ni con su hijastro ni con su matrimonio. Pues, porque se casan. Decidió poner Sí, fin a su esposo y a su hijastro de la peor forma, matándolos. El 7 de julio de 2019, el niño Elías fue llevado al hospital por su padre y por Karen Oviedo tras una repentina descompensación. A pesar de los esfuerzos médicos, el chico falleció el 12 de julio debido a una intoxicación aguda. En ese momento no se identificó la causa exacta de la intoxicación, Capaz lo intoxicó la vieja, fijo. aunque ya la asesina dio señales de alerta al pedir que cremaran el cuerpo del pequeño, algo a lo que se opuso su madre biológica. Pero la que pasaría a la historia como la envenenadora de Guaymallén volvería a la carga. El 7 de febrero de 2021, Rolando Aquino comenzó a vomitar violentamente y se desmayó en su hogar en Guaymallén. Fue trasladado a ¿Uno se puede desmayar de tanto vomitar? No me sabía esa. una clínica local donde falleció 2 días después. Pero es que igual hasta qué punto uno tiene que haber vomitado tanto para llegar al nivel de desmayarse. Eso es vomitar mucho, parce. La autopsia reveló la presencia de etilenglicol en su organismo, ¿Y eso qué es? lo que llevó a sospechar de un ¿Para envenenamiento el carro? y al arresto de su viuda. Pese a negar en un principio los hechos, No, pere. Anticongelante. Frenos. y al arresto de ¿Qué su más viuda, dice? lo que reveló la presencia de etilenglicol en su organismo, lo que llevó a sospechar de un envenenamiento y al arresto de su viuda. Uy, no. Muy loca.
Pese a negar en un principio los hechos, lo que terminó involucrando a la mujer de forma irreversible fue su historial de compras en Mercado Libre. Refrigerante anticongelante. Pues ahí había comprado bidones de etilenglicol, el cual había leído en búsquedas de Google que era mortal y dejaba pocos rastros. Ah, pero se informó y todo. Qué loco. Al respecto, el fiscal Gusso, que actuó en el caso, hizo un relato de las testimoniales de los distintos peritos y médicos que coincidieron en que la muerte de Aquino y de su hijo fue precisamente por ingesta de etilenglicol. El funcionario judicial se preguntó: ¿Aquino y su hijo tenían inclinación s***? ¿Quién buscó en ¿Qué? y su hijo tenían inclinación s***? ¿Quién buscó en internet el etilenglicol? ¿Quién compró este producto por Mercado Libre y luego intentó borrar el historial de búsqueda? ¿De quién era la cuenta de donde se compró el líquido? Estas son las pruebas. Así que el caso de la envenenadora de Guaymallén pasó a la historia no solo por lo terrible, sino por ser el primer caso de la historia criminal que se resolvió gracias a los registros de una compra de Mercado Libre. Ush, parce, muy denso. O sea, pues si no estaba feliz en su matrimonio, ¿qué le costaba separarse y ya? O sea, pues emocionalmente, porque eso sí tiene un costo. Pero muy loca. Bueno, pues ya llegamos al final, ¿cierto? Vamos a dejar este video hasta acá. Esto fue todo. Como siempre, pues los créditos del canal está abajo. Drotrotzang, pues quien no lo conoce, tiene varios millones de seguidores. Igual, si les gustó la reacción, dejen su like, suscríbanse. Por acá voy a estar dejando tarjetas de más videos. Igualmente van a salir más videos ahorita al final. Entonces, eso fue todo. Chao, chao.